la alabanza, toda la exaltación, toda la gloria sea para nuestro Señor. Anhelamos hoy, domingo 17 de octubre del año 2021, que la voluntad de Dios, agradable y perfecta, sea una realidad para nuestras vidas. El apóstol Pablo le hablaba a los creyentes de Filipo. En el versículo 1 del capítulo 1 de la carta a los filipenses, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia, dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí es claro que el apóstol Pablo le habla a los creyentes, a la iglesia de Filipo. Y eso es importante saberlo cada vez que vamos a predicar, cada vez que vamos a estudiar, que vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. ¿A quién le está hablando y quién está hablando? El apóstol Pablo le hablaba, a los creyentes de Filipo. Y dice el capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dice la Nueva Traducción Viviente: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Te aseguro que esas enseñanzas que el apóstol Pablo daba a los filipenses, lo necesitamos tú y yo hoy en día. El versículo 1 dice: gozaos en el Señor, alégrense en el Señor, en toda circunstancia y lugar. Y la situación no es permanecer sonriendo todo el tiempo, no, no es eso, sino tener ese gozo, esa alegría interna, esa confianza interna en nosotros, esa convicción interna que el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Esa convicción interna de que el Señor está con nosotros en todo momento, en todo lugar, todos los días, en toda circunstancia y lugar. Cuando el apóstol Pablo dice gozaos en el Señor, alegres en el Señor, se refiere a eso. La alegría externa también, gloria a Dios, bendita sea el nombre de nuestro Señor Jesús. La alegría externa, el danzar, el reírnos, eso está bien y eso es de Dios. Pero el apóstol Pablo hace énfasis aquí en el gozo interno que cada creyente debe tener dentro de su corazón cuando confiamos en la provisión, cuando confiamos en la sanidad, cuando confiamos en la protección, en la santidad de nuestro Dios. Decía el apóstol Pablo en este versículo: no me es molesto. No es una carga, y si para él no era una carga, para todo predicador hoy, mes de octubre del año 2021, no debe ser una carga predicar. Aunque el Señor nos diga que repitamos y repitamos los mismos conceptos, como le decía Pablo, para él no era una carga. No me es molestia, no es una carga, no me canso de repetirle las mismas cosas. Porque eso ayuda, decía el apóstol Pablo, a fortalecer, a proteger su fe. Y es importante, recuerden, más el justo por la fe vivirá. Y el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Filipo. Claro, que los testimonios de sanidad, los testimonios de liberación, etcétera, 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 ayudan a fortalecer nuestra fe. Las experiencias personales e individuales de otras personas con Dios, claro que ayudan a fortalecer nuestra fe. Pero nunca olvidemos lo que la palabra dice en Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por oír las buenas nuevas del Evangelio. Esa es la base de nuestra fe. Esa es la base de nuestra fe. Los testimonios son una bendición bien grande. Lo que escuchamos de otras personas, las experiencias personales de cada uno con Dios. Pero la base de tu fe y de mi fe está en la palabra de Dios. Y no nos debemos cansar o avergonzar de predicar la palabra de Dios. Todo creyente debe tener ese anhelo de hablar de Dios, de predicar de Dios, de comentar de Dios, de compartir de Dios. Pablo le habla a la iglesia, a los creyentes, y estén muy atentos porque les advierte en el versículo 2 del capítulo 3 de la carta a los filipenses. Les dice: cuídense
de esos perros, tremendo, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Y es muy importante este versículo y quiero repetirlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Cuídense, dice el apóstol Pablo, y suelta una expresión fuerte. El camino dentro del cristianismo no es fácil, está rodeado de muchas cosas. Recuerden, nuestro Señor Jesús dijo irán como ovejas en medio de lobos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, este reino, el príncipe de este reino es Satanás, de este mundo. Bendito el nombre poderoso del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice, cuídense, y suelta una expresión fuerte, de esos perros, de nuestras mascotas, no. De esa gente que hace lo malo. Y le habla a la iglesia, cuídense de los malos obreros dentro de la obra del Señor. Cuídense de los malos obreros dentro de la obra del Señor. Y esa advertencia la necesitamos oír hoy, 17 de octubre del año 2021. En ese tiempo, dentro de la iglesia de Cristo, había quien creía que si no estaba circuncidado, no podían ser salvos. Anteponían una ley, una obra del hombre sobre la gracia y la misericordia de Dios. Eso creían. Muchos hoy día condicionan un accionar físico para poder ser salvos. Pablo nos advertía, cuídense de esos malos obreros. Y podríamos hacer una lista de las cosas que muchos enseñan que debemos hacer para ser salvos. No, las hacemos y obedecemos porque ya nos consideramos salvos y el Señor quiere hoy que enfaticemos en eso. Podríamos hacer un listado de las cosas que muchos enseñan que debemos hacer para ser salvos. En aquella época de Pablo y en el día de hoy también. No, hacemos obras y hacemos cosas y obedecemos porque ya nos consideramos salvos. Yo no me canso de predicar esa palabra verdadera que dice la palabra escrita de Dios. Y en la Iglesia Cristiana Montetabor lo he dicho muchas veces y lo continuaré diciendo. Hacemos y obedecemos porque ya nos consideramos salvos. Recordemos Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 10 versículos 8 y 9 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso nos dice la palabra del Señor. Cuidémonos de esos malos obreros que predican otro evangelio. Por considerarnos salvos es que somos obedientes o hacemos todo con la ayuda del Espíritu Santo para ser obedientes a la palabra de Dios. Por considerarnos salvos es que somos obedientes a su palabra y a lo que su palabra escrita nos dice que hagamos. Y ahí incluye el bautismo, ahí incluye el ofrendar para la obra de Dios, ahí incluye el diezmar para la obra de Dios, el ayunar, todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos hacer una lista larga. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo continúa en el versículo 3 del capítulo 3 de Filipenses y dice la palabra de Dios, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La Nueva Traducción Viviente dice, pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. No depositamos ninguna confianza. No depositamos nuestra confianza en nuestras obras, en nuestros esfuerzos humanos. Y eso debemos entenderlo y tenerlo bien claro.
La religiosidad te lleva a creer y te enseña que por lo que tú haces es que eres salvo. No, por ser salvo es que tú haces lo que la palabra escrita te dice que tú hagas. No depositamos, como decía el apóstol Pablo, nuestra confianza en nuestras obras. Y Pablo lo deja claro en el versículo 4 y el versículo 6. Vamos a leerlo. Dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Está hablando el apóstol Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Ese era Pablo humanamente hablando. Y esta enseñanza necesitamos entenderla y atesorarla en nuestro corazón hoy. Ese era Pablo humanamente hablando. Y voy a repetirlo. Del versículo 4 al versículo 6 del capítulo 3 de la carta a los Filipenses, dice el apóstol Pablo, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Y dice el versículo 7 y el versículo 8, vamos a leerlo. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Bendito el poderoso nombre del Señor Jesús. Dice, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Lo decía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor nos está llevando hoy a entender esta palabra escrita. Ya es tiempo de soltar las cosas del pasado, sean buenas o sean malas. Ya es tiempo de soltar las cosas del pasado, sean buenas o sean malas. Si fueron buenas, no debemos gloriarnos en ellas. Y si fueron malas, ya recibimos por gracia el perdón de Dios. Y le estoy hablando a los creyentes en Cristo Jesús. Y quiero repetirlo, si fueron buenas, no debemos gloriarnos en ellas. Si hicimos cosas buenas aún antes de conocer al Señor y conociendo al Señor, ya no debemos gloriarnos en ellas. Y si fueron malas, ya recibimos por gracia el perdón de Dios. Cuando nos arrepentimos, cuando lo reconocimos como nuestro Señor. La palabra dice que si nuestros pecados fueron como oscuros, bien oscuros, Él los convertirá en blancos como la lana. La Biblia lo dice, que Él tomará nuestros pecados y los olvidará, los borrará, los echará en el mar. Ya es tiempo de soltar las cosas del pasado, sean buenas, hayan sido buenas o hayan sido malas. Y quizás hoy arrastramos cosas del pasado. Cuando Pablo decía, yo fui fariseo, a mí me circuncidaron a los 8 años, yo era fanático, yo esto y lo otro, yo tengo más de qué gloriarme en lo que humanamente uno puede hacer, decía el apóstol Pablo. Y quizás hoy los creyentes y las personas que me escuchan, quizás hoy arrastramos cosas del pasado. Quizás arrastramos nuestro apellido, lo que fuimos en el mundo, lo que tuvimos en el mundo, lo que hicimos en el mundo, lo famosos que fuimos en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. A veces arrastramos muchas cosas. Y el apóstol Pablo, quiero repetirlo, el versículo 7 y el versículo 8, dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. O
sea, después de Pablo haber tenido ese encuentro con Jesús, lo que él consideraba de su vida antes de ese encuentro, que para él era lo mejor, lo más valioso, de lo que más se enorgullecía, después del encuentro con Cristo, miren lo que dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Olvídate de tu apellido, olvídate de lo que fuimos en el mundo, de lo que tuvimos, de lo que hicimos, de lo que pensábamos, de lo famosos que éramos, de la cantidad de amigos que tenías, etcétera, etcétera, etcétera. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, cuando lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, cuando con todas nuestras fuerzas nos colocamos en el camino de Él, y cuando vemos que no podemos, sabemos que el Espíritu Santo que está en nosotros nos consolará, nos revelará y nos ayudará a caminar ese camino. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Olvidemos ya, soltemos ya las cosas del pasado, hayan sido buenas o hayan sido malas. Dice el versículo 12, 13 y 14, se los voy a leer, de la carta a los Filipenses capítulo 3. Dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, decía el apóstol Pablo, a fin de hacer mía esa perfección para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Dice el versículo 13: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Jesucristo es el único mediador, es nuestro intermediario, es nuestro abogado. Y la palabra hoy nos está enfatizando y le está hablando a la iglesia, y le está hablando también a aquellas personas que el Señor ya está tocando su corazón, y que el Señor ha sembrado esa semilla en su corazón, y de una forma u otra están respondiendo al llamado de Dios. La palabra les dice hoy: sigamos adelante en Cristo Jesús. No somos perfectos, como reconocía el apóstol Pablo. Él nos irá perfeccionando ante sus ojos. Él nos irá perfeccionando ante sus ojos. Olvidémonos lo que dejamos atrás y sigamos el camino que Dios nos muestra. No importa qué tan malo tú hayas hecho atrás, recuerda, aun cuando nuestro pecado fuera oscuro, como la púrpura, oscuro, el Señor lo limpia. Para eso derramó su sangre en la cruz del Calvario. Olvidemos ya, no nos condenemos nosotros mismos. Recuerde lo que dice la palabra: ¿quién nos condenará? Cristo Jesús, si Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que suelta esa condenación y suelta ese orgullo de lo que tú fuiste, de lo que tú tuviste, de lo que tú hiciste o de lo que tú eras en el pasado. Olvidémonos lo que dejamos atrás y sigamos el camino que Dios nos muestra. Y quiero advertirles nuevamente, como el apóstol Pablo le advertía a los creyentes en Filipo: mucho cuidado con los falsos obreros, mucho cuidado con los falsos predicadores, mucho cuidado con la palabra que estás escuchando, sin filtrarla a través de la palabra escrita. Mucho cuidado con el falso evangelio. Y tengamos la certeza de lo que dice el versículo 20 del capítulo 3 de Filipenses. Dice la palabra del Señor, versículo 20. Dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador, como ese juez. Ya somos salvos, ya Él nos dio la salvación en la cruz del Calvario. Pero cuando Él venga como ese juez, como ese Rey de reyes y Señor de señores, qué hermoso. Y si tú te consideras un creyente, sea con muchos años o iniciando en la convicción, en haber aceptado a nuestro Señor, algo que debe haber en tu corazón es anhelar
la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo nos habla de eso. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y eso no es locura de Pablo. La palabra dice, ustedes están en este mundo, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, pero no pertenecen a este mundo. Y Pablo dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Esperemos su segunda venida. Bendito el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A mí no me es molesto, como decía el apóstol Pablo, repetirles, escribirles, hablarles de las cosas que están impresas en la palabra de Dios. Ella es la única que realmente, o a través de ella, el Señor quiere transformarnos. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Que el Señor continúe glorificándote en tu vida, glorificándose en tu vida. Y tú sientes, si no eres creyente, si has escuchado de Dios pero no sientes que hay una relación con Él, hoy es el momento de responder al llamado de Dios. Abre tu corazón y permite que Él entre y deposite su Santo Espíritu en ti. Dios te guarde y Dios continúe bendiciéndonos. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.